Bueno, damos inicio a la sesión. Les comenté el tema de esta semana, es pasivo a largo plazo e inversión en bonos. Para empezar, debemos dejar claro el tema de qué es un pasivo a largo plazo. Un pasivo a largo plazo es un pasivo que la entidad espera pagar en un plazo mayor de un año o mayor que el ciclo de operación, cualquiera de los dos, el que sea de mayor lapso, de mayor duración. En lo que respecta al ciclo de duración de una operación de una empresa, es básicamente el tiempo transcurrido en que la organización compra el inventario inicial y su posterior venta. ¿Cuáles son las razones para que una organización emita pasivos a largo plazo? Básicamente, una organización básicamente emite pasivo a largo plazo, podríamos indicar tres razones. Una necesidad de efectivo, esta necesidad de efectivo para financiar sus operaciones, un mayor crecimiento, la entidad necesita o tiene en sus planes un crecimiento de sus operaciones y iniciar nuevos proyectos, como puede ser el desarrollo de un producto nuevo, como en el tema pasado, un tema de investigación y desarrollo, y ocupa recursos para financiar estos proyectos. Hay básicamente tres medios por los cuales las organizaciones financian esto. Es a través de la emisión de acciones, como vimos en temas pasados, a través de sus utilidades, cuando las operaciones de la organización generan utilidades, por lo general se reinvierten dentro de la compañía para financiar las nuevas operaciones. Y el tema que nos corresponde esta semana, que es el financiamiento vía pasivos, en caso particular, pasivos de largo plazo. Un pasivo a largo plazo tiene o presenta algunas ventajas para la organización. Es una única fuente disponible de fondos. Por lo general representa un costo más bajo que frente a otros de los otros medios que vimos. No compromete la propiedad o administración de la empresa. Por ejemplo, en el caso de las acciones, cuando nosotros emitimos acciones para financiar nuestra empresa, esas acciones le dan poder a los accionistas para tomar decisiones sobre la compañía. Claro está, dependiendo de la cantidad de acciones que tengan. Esto podría, en algunos casos, ser mayor, la propiedad o la administración que tengan los socios sobre la compañía. Aprovecha la oferta de recursos en el mercado. Por ejemplo, ahorita vemos el caso de Costa Rica. Los bancos tienen bastantes recursos disponibles por el tema de la situación económica que hay, donde no hay demanda de crédito, entonces es una ventaja, una organización podría aprovechar eso, ya que los bancos ahorita están con una tasa, podríamos decir, más accesible. Y una ventaja fiscal, ya que permite reconocer un gasto por intereses que obviamente disminuiría el impuesto de renta por pagar al final del periodo en caso de tener utilidades. Ya entrando en el tema de los, por favor indicarme si digamos claros hasta el momento. Cualquier consulta ya saben que pueden ir interrumpiendo. Ya para entrar en el caso 1, nos dice que una organización firma un pagaré el 1 de enero del año 2012 por 5 millones a un plazo de 2 años con un interés del 5% anual pagaderos al vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pagados al vencimiento, que los intereses son pagados luego de que transcurrieron los 2 años, es decir, el 1 de enero del 2014. El primer caso corresponde a una fórmula de interés simple para determinar el monto a cancelar el 1 de enero del 2014, como les indiqué, así como el gasto por intereses. La fórmula de interés simple es S es igual a C por 1 más N por I, donde ese es el saldo el resultado que vamos a obtener. C es el principal, en este caso C es los 5 millones, que es lo que nos está prestando el banco. N es el tiempo expresado en años, en este caso el plazo es de 2 años, entonces N es el plazo, 2 años. Y EI, que es la tasa de interés, en nuestro caso la tasa de interés es de un 5%, entonces hacemos la operación
5 millones por 1, según de acuerdo con la fórmula, más 2, el plazo en años, por 0.5, lo que nos equivale a 5 millones y medio. Este sería el saldo que debe pagar la organización luego de transcurridos los 2 años sobre el préstamo. Esto incluiría, obviamente, el principal, que son los 5 millones, más los intereses. Sí, estoy en la diapositiva del caso uno. ¿Sí la están viendo? Vamos a solucionar un momento el problema con mi compañera para poder continuar con la exposición.
Por favor, me indica si está viendo ya la diapositiva referente al caso 1 para poder continuar con la exposición. Perfecto. Ok, entonces voy a repetir la explicación del caso para que vamos todos en la misma línea. El primer caso corresponde a interés simple, donde nos indica que la compañía X firma un pagaré por 5 millones el 1 de enero del 2012 a un plazo de 2 años con una tasa de interés del 5% anual pagaderos al vencimiento. Es decir, pagaderos en el plazo de 2 años, es decir, el 1 de enero del 2014. La fórmula que utilizamos para el cálculo de interés simple es el saldo por el principal es igual al principal por 1 más n, que corresponde al tiempo expresado en años, es decir, el plazo del crédito, en este caso es 2 años, por i, que corresponde a la tasa de interés, en este caso en particular 5%. Entonces realizamos la operación de 5 millones por 1 más 2 por 0.5 nos da 5,5 millones, que quiere decir que al final del periodo llevo de pagar 5,5 millones, que corresponde al principal del crédito, más los intereses, que en este caso corresponden al 5%. Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer el registro contable del crédito que recibimos. Recibimos efectivo por 5 millones, es lo que nos prestaron, y recibimos, en este caso correspondía a un pagaré por pagar de 5 millones de colones, que es un pasivo que estamos recibiendo. En este caso, para calcular el interés, utilizamos la siguiente fórmula. Y que es la tasa de interés por por C. Se corresponde al principal por N, que es el plazo en años. En este caso, vamos a calcular el interés de un año por R, que es la tasa de interés. Entonces, 5 millones por 1, que es el año que necesitamos calcular, por 0.5 nos da una tasa de interés anual de 250,000 colones. Entonces, debemos realizar el siguiente registro de los intereses por pagar del primer periodo. Sí, Andrea. Sí, 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 en este caso sí, básicamente podría hacerlo así. Pero lo ideal ya como es aplicar la fórmula, pero en este caso como es un ejercicio más sencillo, no nos daría de esa forma, correcto. Por ser efectos didácticos, ¿verdad? Más claro, más sencillo, entonces no tiene mayor complejidad, pero lo ideal es aplicar la fórmula. Ok, entonces debemos registrar un interés por pagar que tenemos el primer año. Recordar que los intereses se pagan al vencimiento, entonces todavía no nos implica una salida de efectivo. Entonces el primer año, o sea, después del crédito, el 1 de enero del 2013, tenemos que registrar un gasto por intereses de 250,000 colones contra unos intereses por pagar que corresponden a un pasivo. El siguiente año, el primero ya en la fecha del vencimiento, igual registramos los intereses por pagar de 250,000 colones, el gasto por interés más contra los intereses por pagar. Ese año, a cancelar, nos decía que lo cancelábamos al vencimiento. Ese año debemos cancelar nuestra obligación, que es el principal, por 5 millones. Entonces ya vamos cerrando esa cuenta de pagaré por pagar, ya la vamos cerrando, ya que lo vamos a cancelar. Los intereses los cerramos también, 500,000 colones contra una salida de efectivo de 5,5 millones. Entonces estaríamos cancelando el pagaré firmado el 1 de enero del 2012.
Ahora tenemos el caso de interés compuesto. La diferencia entre interés simple e interés compuesto es que los intereses, en el caso de interés compuesto, se agregan al monto del capital, formando un nuevo monto sobre el cual se calculan los intereses para el siguiente intervalo o periodo de tiempo. Este proceso se llama capitalización de los intereses. Ya lo vamos a ver en el caso para que quede más claro, pero básicamente es el primer año en el ejercicio. Bueno, veámoslo con el caso para que sea más, quede más claro. El caso de interés simple tiene una fórmula también. La fórmula es el saldo es igual al capital por uno más i a la n, donde i es la tasa de interés y n es el plazo en años. O en este caso, periodos de capitalización. En nuestros ejercicios son de años. Vamos igual a hacer el mismo caso, donde tenemos el pagaré de 5 millones, una tasa de interés del 0,5 y un plazo de 2 años. Entonces hacemos igual la operación. 1 más 0,5 a la 2, en este caso es el plazo, por los 5 millones nos da 5.512.500, que sería el saldo de nuestro pagaré si utilizamos el interés compuesto. Como vemos, hay un aumento de 12.500 con respecto al interés simple. Para calcular el interés del primer año, entonces hacemos la operación. Vamos para ir viendo las diferencias. 5 millones era el monto inicial. Si a 5 millones le calculamos el 5%, son 250.000. Como nos dice como nos decía el enunciado anteriormente, acá, nos dice que los intereses se agregan al monto del capital para calcular los intereses del siguiente periodo. Entonces, en este caso, los 5 millones le sumamos el interés del año 1, nos da 5.250.000. Sobre esa base calcularíamos los intereses del año 2. Entonces, los 5.250.000 por un 5% nos daría 262.500. Entonces, el saldo al final del periodo nos daría nuevamente los 5.512.500. Si no les queda claro, me indican. Nuevamente, debemos realizar el registro contable del efecto del pagaré que estamos recibiendo. Entonces, recibimos un dinero que corresponde. Ok, de acuerdo. La fórmula de interés compuesto lo que hace es sumar los intereses al principal para el cálculo de los intereses del año siguiente. Ok, vamos por partes. El saldo de la deuda son 5 millones. Calculamos los intereses del año 1. 5 millones por la tasa de interés, en este caso un 5%, nos da intereses del año 1 de 250.000 colones. Para determinar el monto de intereses del año 2, le sumamos los intereses al capital. Entonces nos da 5 millones más 250, 5.250.000. Sobre estos 5.250.000, vamos a calcular los intereses del año. Sí, podemos usar la fórmula. Si usamos la fórmula, nos da el saldo final. Sí, en este caso lo vamos haciendo a pasos, uno por uno, para determinar cuánto interés cancelamos cada año. Sí, correcto. Si usted utiliza la fórmula, nos da el saldo final, pero no nos indica el saldo que debemos cancelar cada año por intereses. De hecho, esto debería registrarse mensualmente, los intereses, pero para efectos didácticos el ejercicio está planteado a un año. O sea, estos 250.000 lo deberíamos de registrar en la práctica usual de una compañía, se dividen entre 12 meses y hacemos un registro mensual del monto. En este caso, se hace aquí lo que tenemos que hacer este ejercicio por paso.
No, utiliza esta fórmula. Le va sumando los intereses. 5 millones por 200, por 5% nos da 5 millones 250. Si utilizamos interés simple nos va a dar diferencias. Entonces lo que vamos haciendo es multiplicando. Porque en este caso, en el interés compuesto, le tenemos que sumar el interés al saldo principal. En cambio, en el interés simple, solo el saldo principal, los 5 millones permanecen estáticos durante todo el saldo del periodo por la tasa de interés. Aquí no, aquí me va aumentando. Para continuar con este ejemplo, para decirles, 5 millones en el primer año, nos da una tasa de interés de 5%, entonces tenemos 5 millones 250 mil. Para calcular los intereses del año 2, utilizamos los 5 millones 250 por un 5%, que nos daría 262.500. Si hubiera un año 3, y esos 262.000 los sumamos al saldo, nos da 512.500.000. Si tuviéramos un año 3, tendríamos que multiplicar los 5.502.500 por un 5%. Este monto nos daría un saldo X en intereses y se lo sumaríamos al saldo para el año 4 y así sucesivamente. Ok. Nada más tener presente y tener claro que en el caso de interés compuesto los intereses se van sumando al capital, mientras que en el interés simple el capital permanece a un mismo monto. Retomando entonces eso que nos decía acá, que este es el proceso llamado capitalización de los intereses. Así se conoce ese proceso. Ok, entonces retomando, haríamos el registro normal, igual del momento en que recibimos el documento por pagar, en ese momento un pagaré. Entonces estamos recibiendo un préstamo de 5 millones de capital, que eso es una entrada de efectivo, contra un pasivo que es un documento, un pagaré por pagar en este caso. Entonces hacemos el registro de activo y pasivo. Ahora, ok, tenemos que registrar los gastos por intereses del periodo. En el primer año eran los 5 millones, por el 5% nos da un gasto de intereses de 250.000 contra intereses por pagar de 250.000 colones. Para el periodo, el segundo año, tenemos, de acuerdo con el método de interés compuesto, los 5.250.000 por un 5% nos da un gasto por intereses de 262.500, que ese es el gasto del periodo contra los intereses por pagar. ¿Y por qué intereses por pagar? Porque el enunciado nos dice que son pagaderos al vencimiento, es decir, al 1 de enero del 2014. Ya el 1 de enero del 2014 vamos a cancelar nuestra obligación, nuestro pagaré. Entonces hacemos el pago de 5 millones. Aquí ya estamos dando de baja el pasivo. Los intereses por pagar, que son los 250 más los 262.500 del periodo. Y tendríamos una salida de efectivo. Recordar que los activos se disminuyen al haber. Entonces tenemos una salida de efectivo de 5.512.500 y estaríamos cancelando el pagaré al vencimiento. Entramos ya al tema de bonos. Los bonos son un tipo de instrumento que usan las empresas, en algunos casos cuando el monto del financiamiento implica elevadas cifras y por lo tanto puede resultar difícil que una persona el dinero necesario a financiar se divide entre una cierta cantidad de bonos, lo cual permite tener un mayor acceso a los facilitadores de fondos. Los bonos se respaldan en un documento o contrato en el cual se especifica su valor nominal, su fecha de vencimiento, el interés por cancelar, los plazos de los pagos de los intereses, así como algún otro
otro tipo de especificación que la emisora plantea. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, los bonos se han utilizado para financiar proyectos hidroeléctricos. Como sabemos, un proyecto hidroeléctrico representa sumas muy grandes de dinero, por lo que algunos bancos, por un tema del riesgo, considerarían que no prestar la totalidad del crédito. Entonces, por ejemplo, Elisa ha utilizado diferentes fuentes de financiamiento para una represa. Dentro de ellas un crédito normal, un crédito con un banco, así como bonos, los cuales los transa en el mercado y, y cualquier persona podría acercarse, persona o empresa, a comprar bonos para financiar la construcción de la represa. O por ejemplo el Ministerio de Hacienda también, que tiene sus bonos, entonces va y compra bonos de deuda, por ejemplo los eurobonos que ahorita están de moda, ya que están pidiendo una emisión de eurobonos para financiar los gastos del gobierno. Básicamente, como vimos anteriormente, los pasivos son para financiar las operaciones de una empresa, una compañía, o en este caso de un gobierno, por ejemplo. Y como vemos acá en la descripción, básicamente es un documento, un contrato, es igual que un crédito, donde hay toda una serie de pormenores, donde se especifica el valor nominal, o sea, cuál es el monto que tiene ese bono, una fecha de vencimiento, el interés por cancelar y los plazos de pago de los intereses. Puede ser que yo pague intereses mensualmente o que pague los intereses una vez que venció el bono o semestralmente. Eso se define a nivel de contrato. Que la empresa que lo emite es la que decide las condiciones y el que compra los bonos, al comprarlos, está aceptando las condiciones que planteó la empresa. Vamos a los casos. Una empresa emite y coloca el 1 de abril del 2012 una cantidad de 50 bonos con un valor nominal de 600,000 colones en forma mensual. La fecha de vencimiento de estos bonos es del 1 de abril del 2015, es decir, los bonos tienen una vigencia de 3 años. El primer asiento que corresponde en este caso es registrar la emisión de bonos. Nosotros al vender los bonos estamos recibiendo efectivo. Suponiendo que se vendieron los 50 bonos por 600,000 colones, tendríamos un ingreso de efectivo de 30 millones y unos bonos por pagar. Recordar que es un pasivo, es una obligación de la empresa, entonces se registra al haber por 30 millones. Nos dice que los bonos pagan un 10%, perdón, 10% anual, 10% de interés anual pagado en forma bimensual. Entonces realizamos el cálculo de los intereses por pagar, los 30 millones por un 10%. Eso nos daría un monto de 300,000 colones. Nos da un monto de 3 millones por intereses anuales, y eso, como nos indica que es en forma, perdón, tengo alegría, nos indica que es en forma, eso es en forma anual. Debemos realizar el cálculo por mes. Entonces dividimos el monto de los intereses anuales, que son 30 millones por un 10%, nos da 3 millones. Lo dividimos entre 12, nos da un interés mensual de 250,000 colones. Los bonos fueron emitidos el 1 de abril, entonces al final de abril tenemos que registrar nuestro primer gasto por intereses, que serían los 250,000 colones. Un gasto por interés y un interés por pagar. ¿Va quedando claro? En particular el tema de por qué lo dimos entre 12.
Posteriormente debemos hacer el registro del segundo mes. Al 31 de mayo corresponde el mismo monto. 3% nos da 3 millones de interés anuales. Tenemos que realizar el registro mensual, dividido entre 12 nos da 250.000 colones del segundo mes, igual un gasto por intereses, más un interés por pagar sobre los bonos de 250.000 colones. De acuerdo con el contrato que se estableció para estos bonos, se decía que los intereses se pagaban bimensualmente. ¿Eso qué quiere decir? Si yo los emití en abril, ya al 31 de mayo ya transcurrieron dos meses y debo cancelarle los bonos a los compradores. 2 meses de intereses corresponden a 500.000 colones, entonces ya voy reversando los intereses por pagar porque ya los voy a cancelar. Disminuyo mi pasivo de intereses por 500.000 colones y eso me representa una salida que tengo que pagarle la tasa de interés a los tenedores de los bonos por 500.000 colones. Estos asientos se deben ir realizando cada mes durante el periodo de duración de los bonos y el caso el de los pagos bimensual, que es la condición que se definió para los bonos de esta empresa. Sí. Entre 12. Ok, vamos a devolver. Vamos a devolvernos al puro inicio. En el enunciado se dice que los bonos tienen un interés por ciento del 10% anual. ¿Qué quiere decir esto? Son un total de 30 millones del año, o sea, de los 12 meses, de 3 millones de colones. Lo dividimos entre 12 porque debemos realizar los asientos mensualmente. Entonces los 3 millones dividido entre 12, que 12 corresponde a los 12 meses del año, nos da un monto de mensual de intereses de 250.000 colones. Entre 12 es porque la tasa de interés es anual. Entonces nosotros debemos determinar el interés que se paga, que se debe pagar por mes. Claro, ya. Perfecto. Ok. Entonces ya suponiendo que llegamos a la fecha final de la emisión de los bonos, que era de 3 años, que eso pasaría el 1 de abril del 2015, y ya hemos venido mensualmente registrando nuestro gasto por interés y cancelando bimensualmente, los intereses, ya tenemos que dar de baja nuestros bonos, ya nuestro plazo venció y debemos de pagar a los tenedores de los bonos el principal. Entonces cancelamos nuestra obligación, a todos los que nos hayan comprado un bono le devolvemos el principal, que son los 50 bonos por 600.000, 30 millones en total, y eso nos va a representar una salida de efectivo, disminuimos nuestro activo al haber por 30 millones de colones y cancelamos los bonos. Hay otro escenario en el caso de los bonos, que es cuando un bono se registra con prima. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, la adquisición de los bonos se efectúa a su valor nominal establecido en el documento. Nos desindicaba en ese caso que los bonos tenían un valor de 600.000 colones, pero por aspectos de la demanda, las condiciones del mercado, la situación económica del país o de la misma empresa, las pretensiones de los inversionistas, esto puede hacer que puede variar el valor de compra de los bonos. Por ejemplo, si la empresa es una empresa muy estable, entonces el valor de los bonos puede aumentar porque la gente desea tener sus acciones. Con el caso de los bonos de Hacienda, por ejemplo, sabemos que la situación fiscal del país tiene una situación complicada, las calificadores de riesgo han bajado la nota y esto hace que un bono tenga un valor nominal
por dar un dato de 10.000 colones, pero los compradores lo pagan a 9.000 por ese riesgo que tiene implícito. Es decir, disminuyen el valor del bono. Si dichos bonos son cancelados a un precio mayor de su valor nominal o valor par, se está vendiendo con un premio. O sea, si lo vendo a un valor superior, por ejemplo, estos 10.000 o 11.000 colones, que les decía el caso del ejemplo que les decía, esa diferencia se llama una prima. En el caso de si lo vendo a 9.000 colones, esa diferencia se llama un descuento. Para que les quede claro la diferencia entre prima y descuento. ¿Todo claro? Ok, continúo. La empresa San Juan, con el fin de abarcar una mayor cuota de mercado, el día 1 de abril emite 20 bonos con un valor nominal de 1.000.000 de colones a un plazo de 2 años con una tasa anual del 8%, los cuales se cancelan de forma trimestral. Este título ha sido atractivo para los inversionistas, por lo que ellos deciden pagar un 105% de su valor nominal. Es decir, si cada bono tiene un valor de 1.000.000 de colones y están pagándolo a un 5%, esto quiere decir que por cada bono me están pagando 1.050.000 colones, que esa sería la prima. Entonces tenemos que hacer el registro de los bonos. Como vemos acá, el monto entregado por los tenedores de los bonos equivale a un 105% de su valor nominal. 20 bonos por 1.000.000 nos da 20 millones. Si lo multiplicamos por el 105% nos da 21 millones. O lo podemos hacer individualmente. 1.000.000 por 105% nos da 1.050.000 y esto por 20 bonos nos quiere decir que los inversionistas nos están dando efectivo por 21 millones de colones. Los bonos que tenemos, en este caso debemos registrar una prima. Ese es el asiento contable que corresponde de acuerdo a la normativa, que es la diferencia entre el valor nominal de los bonos, que son los 20 bonos por 1.000.000, 20 millones, y una prima que me están pagando de más de 1.000.000 de colones. Indíqueme si todo va quedando claro. Este monto de la prima debemos irlo liquidando durante la vida del bono contra una cuenta de gasto por intereses. Para eso utilizamos el método de línea recta, en el cual la cantidad es amortizada es constante. Este método es igual al que utilizamos en depreciación. Lo que haríamos es dividir la prima dentro del plazo de los bonos. En este caso, el monto de la prima se divide en 24 meses, que son el plazo de los que representan estos bonos por los cuales los emitimos, obteniendo como resultado la suma de decidimos 1.000.000 dentro de 24, nos da 41.666,67, que debemos ir liquidando en forma mensual contra la cuenta de gastos. Entonces, en este caso, primero hacemos el gasto por interés del periodo. Los bonos tienen un valor de 20 millones y pagan un 8% anual. Pagan un 8% anual. Eso nos da 1.600.000 anuales de intereses, perdón. Igual que el ejercicio anterior, debemos determinar el monto mensual. ¿Cómo hacemos? Dividimos el 1.600.000, que es el monto anual, entre 12 meses y nos da un gasto por interés del periodo de 1.333.000 y un interés por pagar de 1.333.000. Y ahora sí, vamos a realizar el ajuste a la prima de bonos. Esto que vamos haciendo, disminuyendo la prima que habíamos registrado inicialmente. Voy a devolverme.
Inicialmente habíamos registrado esta prima por 1 millón de colones. Tenemos que ir disminuyéndola conforme pasan los meses, de acuerdo con el mismo método de línea recta que les indiqué en la diapositiva anterior. Mensualmente debemos disminuir una prima de 41.000 colones contra un gasto por intereses por 41.600 mensualmente. En este caso corresponde al primer mes del monto de la prima, que corresponde al millón dentro de 24 por el método de línea recta. Entonces al final, para el mes de mayo, podemos hacer un solo asiento ya. Asiento podemos hacerlo mensual. Todo claro hasta el momento, para seguir avanzando. Ok, perfecto. Para el segundo mes igual realizamos el cálculo de los intereses. En este, como ejemplo, podemos ver lo que se hizo fue simplificar el asiento por efectos prácticos. Para efectos didácticos, en este caso se realizó el asiento en dos para que se entendiera. Gasto por intereses de 1.333.000 y un interés por pagar de 1.333.000. En este caso lo que hacemos es mayorizar, es el mismo caso. Calculamos los intereses del periodo, que son 1.333.000 colones. 133.000 colones, que nos da los 20 millones por el 8% dividido entre 12, nos da un saldo mensual de 1.333.000. Debemos realizar el ajuste a la prima, disminuirla, que era el millón dentro de 24 por 41.666 y un gasto por intereses de 91.666. ¿Queda claro este asiento? Perfecto. El 30 del 6 volvemos a registrar igual los intereses y la prima en bonos por el mismo monto, 91.000, 41.000 de la prima y un interés por pagar del periodo. Los intereses, recordar que eran pagaderos trimestralmente. Entonces ya el primero del 7, perdón, tenemos el primero de enero, el primero de julio tenemos ya el primer trimestre de los bonos que se emitieron el 1 de abril y vamos a cancelarle los intereses a los inversionistas. Entonces, ¿qué hacemos? Veníamos registrando 1.333.333 por 3 meses, nos da un saldo de 400.000 colones. Vamos a reversar los intereses por pagar porque ya vamos cerrando esas cuentas porque vamos a cancelar los intereses a los tenedores de los bonos. Pagamos los 400.000 colones y esto nos representa una salida de efectivo que estamos pagándole a los inversionistas 400.000 colones. Posteriormente tenemos otros casos. El registro de los bonos antes de su vencimiento. Los bonos son, como les indiqué anteriormente, son un contrato entre el emisor, que es el que vende los bonos, la empresa que los emitió, y su comprador, que se podría ser cualquier otra organización o un inversionista físico. Estos pueden presentar una cláusula en la cual la empresa puede adquirir los bonos antes de su fecha de vencimiento. Es decir, yo no espero a que se me cumpla una tasa, un periodo de 2 años, sino que un año antes decido comprárselos o cancelarlos. Estos puede ser por causas tales como la existencia de un periodo de bonanza que permita cancelar los pasivos, las condiciones del mercado han variado y resulta conveniente para la empresa cancelar la emisión de bonos y emitir otra con condiciones más favorables, entre otras. Es igual, esto va a depender de la situación de cada compañía. Si la empresa está
una buena situación o en una mala situación y decir, no, mejor cancelo mis obligaciones porque me representa unos intereses muy altos, los cancelo antes y me evito el pago de intereses por el resto del periodo. A esto se le dará un tratamiento contable particular, que lo vamos a ver acá. La empresa Andes emite el 1 de marzo del 2012 10 bonos con un valor nominal de 2 millones cada uno a 2 años plazo con un interés del 12% anual que se pagan en la cual se dice, ok, el día 15 de septiembre la empresa decide retirar estos bonos, por lo que cancela a sus propietarios un valor nominal del 108%. El primer asiento que debemos registrar es cuando recibimos el efectivo por los bonos. Vendimos nuestros 10 bonos de 2 millones, entonces recibimos un efectivo de 20 millones y tenemos una obligación o un pasivo de 20 millones. Recordar que los pasivos nos aumentan al haber. Realizamos el cálculo de los intereses. Nos dice que los intereses son de un 12% pagados semestralmente. Para efectos prácticos nos hicieron los asientos, para efectos didácticos de este caso nos hicieron los asientos mensuales, sino que se hizo nada más el gasto por interés, de la cancelación del gasto por interés. 20 millones por el 12%, que es anual, pero se cancela de forma semestral. 20 millones por 12 nos da 2.400.000 y semestralmente debemos cancelar 1.200.000. El ejercicio nos dice que los bonos fueron retirados antes de su vencimiento. Entonces debemos realizar varios cálculos acá. Primero, los bonos fueron retirados a un valor nominal, con un premio, es decir, a un 108%, lo que habíamos visto anteriormente, con una prima. Estos bonos, esto nos representa que sobre los 20 millones se tuvo que cancelar un adicional de 1.600.000, que son los 20 millones por el 108%. Entonces esto nos da una pérdida de los bonos de 1.600.000. Y para el caso de los intereses, como se retiraron 15 días antes, solo debemos cancelar 15 días de intereses. Entonces vamos a prestar atención acá. Los intereses eran de 20 millones. El principal era de 20 millones de colones. Esos 20 millones se les pagaba una tasa de 12% anual, lo que nos da 2.400.000 colones. Como tenemos que cancelar únicamente 15 días de intereses, debemos determinar esos 2.400.000, dividirlo en 360 días, que recordemos que usamos el año comercial, que son 360 días, para determinar el monto el monto diario de intereses. Entonces, los 20 millones por el 12% dividido entre 360 días nos da 6.666,67. Por los 15 días que vamos a cancelar los intereses nos da 100.000 colones. ¿Les queda claro por qué los 20 millones entre 300, los 20 millones por el 12 entre 360 días? Por favor, me indican. Ok, perfecto. Los demás, que les queda claro. Viviana y Zuleika, por favor, indicarme para seguir todos en la línea. Ok. Como estamos cancelando los bonos, es decir, ya le estamos pagando a los inversionistas, tenemos que dar los bonos de baja. 20 millones
que era el monto inicial de los bonos. Tenemos un gasto por intereses, que son los intereses que correspondientes a 15 días, de acuerdo con la tasa que se pactó en los bonos. Y tenemos que registrar también una pérdida de 1.600.000 colones, que la pérdida era ese premio que le cancelamos, que le damos a los bonos por pagarlos, eh, por cancelarlos anteriormente, que nos decía que los pagábamos al 108%, que nos daba esos 1.600.000 colones. Todo esto nos representaría una salida de efectivo, que es la sumatoria de sus montos de 21.700.000 colones. ¿Les quedó claro este ejercicio con un retiro anticipado? Tener claro que si se hace el retiro anticipado, por lo general hacer este retiro anticipado, las empresas van a pagar un adicional o ese llamado premio para que el inversionista acepte las condiciones, porque bien el inversionista hacer un contrato dice, no, yo prefiero tener el bono hasta el vencimiento, que son 3 años, y no, las condiciones de la empresa, necesita cancelarlos inmediatamente, entonces se le tiene que dar ese incentivo, ese premio al inversionista, lo cual al final va a representar una salida de efectivo, como claro está, pero son parte de las condiciones de mercado que se sientan. En lo que respecta a la información a revelar, la presentación de los estados financieros, las entidades están o tienen la obligación de revelar el detalle de las fechas de vencimiento de los instrumentos financieros con los que tenga al final del periodo, así como los respectivos montos y tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Si la empresa tiene bonos bonos por 5 millones que me vencen en el 2017, debe revelar, 2027, debe indicar, tenemos una tabla, lo que hace por lo general es unas tablas, nos establecen, tiene montos por 27, bonos por 10 millones de colones, vencederos en el 2027, y al cual se le paga una tasa de interés mensual de 5%, por decirlo así. Debe revelar un detalle del valor razonable de los pasivos financieros, así como cualquier diferencia en el pago de ese instrumento, ya sea un monto menor o mayor a su valor nominal. Es decir, si tenemos unos bonos con prima o con descuento, debemos revelar eso. Y además se debe informar sobre la tasa de efectiva de interés de los instrumentos, así como una conciliación entre los saldos iniciales y finales de los pasivos presentados en los estados financieros de la empresa, con lo cual se detalla el movimiento contable que se produjo durante el periodo fiscal. Es decir, debemos registrar el periodo que tuvimos el primer día del año fiscal, si emitimos más bonos o si cancelamos bonos, y cuánto nos dio el saldo al final de los bonos del periodo, de los pasivos en general. Esta sería la presentación del tema 2. Les solicito por favor que me indiquen si tienen algunas dudas y que repasen bastante a profundidad los ejercicios del libro, los cuales van a ser la base para la tarea, si ya la pudieron revisar, y que me indiquen cualquier duda que surja durante la lectura, porque es un capítulo bastante largo, pero que tiene bastantes detalles. Yo les presento aquí los estados los ejercicios más generales, que son la base para todos los demás. ¿Alguna duda hasta el momento? Si quieren que nos devolvamos a algún punto en específico. El chat es el día miércoles, entonces les invito a que repasen a profundidad el capítulo, así como la tarea, para que cualquier duda la veamos en el chat. Igual recuerden que si no pueden estar en el chat, el chat queda registrado también en la plataforma para que lo consulten, y además me pueden escribir como
con toda la confianza sobre las dudas y yo se las aclaro, como el chat privado que estamos usando. La ventaja del chat público, el chat con los demás compañeros, es que a veces algunos tenemos unas dudas en común, entonces nos van aclarando, pero igual en el chat privado podemos aclararlas, así como en el foro de dudas presente en la plataforma. Entonces, esto sería la videotutoría del día de hoy. Muchas gracias a todos. Yo les informo cuando queda la videotutoría cargada en la plataforma para que la puedan repasar. Buenas noches.